Yuval Noah Harari es un historiador, filósofo israelí que al día de hoy ha vendido más de 35 millones de copias de sus libros, Sapiens, de animales a dioses, y es un investigador. Él dice que hasta donde hemos llegado como sociedad, asumiendo que venimos desde las cuevas, a lo que no les guste, es la que él dice, se debe al nivel de cooperativismo que impera en nosotros, en poder colaborarnos, en poder apoyarnos, en poder servirnos. Y definitivamente usted y yo sabemos que los que salieron de la cueva salieron mucho, aunque llegaron poco. Y así ha ido evolucionando el desarrollo social por todos estos miles de años. Hoy yo tengo el honor de conversar con Cándido Mercedes. Él es sociólogo e investigador social, entre otras cosas, pero yo me paro ahí porque yo soy un admirador de esa ciencia social. Don Cándido, bienvenido a Conexión Global RD. Placer estar con usted, con el público. Sí. Mire, don Cándido, dice Yuval Noah Harari que el cooperativismo es importante y ha sido determinante en el desarrollo de la sociedad a donde hemos llegado. ¿Cómo está República Dominicana en ese sentido? ¿Qué tan cooperativistas somos? ¿Qué conciencia tiene nuestro gobierno de hacernos una sociedad viable? Es la palabra. Yo extendería esa frase de Yuval Harari que está en Lecciones del siglo XXI, sí, en el libro de Lecciones del siglo XXI. Sí. Eso es parte de lo que hoy estamos hablando de sinergia, colaboración, de que el ser humano es un animal gregario, que hemos ido perdiendo. Tú sabes que la globalización, hubo globalización de los mercados, pero no globalización de los seres humanos. Entonces, ese cooperativismo es la capacidad de cómo construir sinergia a los seres humanos. En República Dominicana hay una ceguera muy grande de la élite política que nos han gobernado en términos de eso que señala Yuval Harari. ¿Por qué? Porque fíjate que no nos enfocamos en lo que se llama visión de futuro. ¿Qué es la visión? La visión es la imagen mental de lo que es posible y deseable de cara al futuro. El ser humano es el único animal de la naturaleza, porque somos animales sociales, que viviendo el presente se proyecta hacia el futuro. Ningún otro animal vivo, que no sea el ser humano, piensa en el presente en una perspectiva conjugada de futuro. Entonces, como político, como ser humano, tú no puedes vivir solamente en el presente. Tú tienes que tener un pie en el presente instalado de manera inexcusable en el futuro. Porque va a venir de manera inexorable. Entonces tú tienes que prepararte para eso que viene. Por ejemplo, cuando yo fui a los Estados Unidos por primera vez, yo quedé asombrado. Y tú diréis, ¿por qué, Cándido? Porque todas esas carreteras interestatales, todo eso de metro, trenes, por arriba, por abajo, eso se hizo cuando no había carro. Cierto. ¡Qué visión! Yo me imagino que no me dio tiempo a hacer la tarea, de que para ese momento que estaban haciendo todas esas grandes carreteras interestatales, tú decías, pero eso es para cogérselo porque no hay carro. ¿Cuándo comenzaron los carros? En los años 20, 30. ¿Está bien? Con Henry Ford. Entonces no tuvieron que destruir tanto cuando llegó entonces esa capacidad. Fíjate que nosotros, la carretera Duarte, murieron miles y miles de gente. Pero fue los otros días. Y el canal de Panamá, hubo muchísima gente que murió al principio, tuvieron 2 veces que hacerlo. Entonces, fíjate cómo Nueva York y New Jersey están conectados por abajo del mar. Eso es visión y eso es cooperativismo. La necesidad de construir. O lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Mira, ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Eso abruma. Tú sabes que ya hay en la inteligencia artificial el GPT, el chat GPT, que tú le dices,
mira, yo quiero un documento de 20 páginas, yo voy a echar un discurso el 27 de febrero y yo lo quiero así, así, y te sale en un minuto. Tú dices, wow, asombroso. Tú pides una tesis en GPT, y entonces nadie te puede decir que está plagiada. Ahora, hay que construir ahora el control de esa inteligencia artificial a través de la inteligencia artificial para que todos esos documentos se sepan de dónde vienen. Usted decía ahorita, Cándido, que la globalización en la República Dominicana y en el mundo globalizó los mercados, pero no globalizó las personas, los humanos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que no pudimos machear a ese nivel porque nos enfocamos en el mercado. Porque, a diferencia de lo que dice Yuval Harari, del cooperativismo, quisimos el cooperativismo en términos económicos, pero no en términos sociales, en términos humanos. Mira que hay 300 millones de seres humanos en migración. Sí, promedio. 300 millones. La migración ya es parte de la... ¿Me entiendes? Sin embargo, fíjate cómo ha surgido la xenofobia y el ultranacionalismo para negar esa posibilidad de seres humanos que tengan que trasladarse, porque el ser humano no quiere irse, es parte de su naturaleza también. Fíjate que lo que nos hizo seres humanos es, entonces, trasladarnos de un sitio a otro, porque éramos, ¿qué? Sedentarios. Sedentarios. Pero siempre hemos sido sedentarios. ¿Me entiendes? Pero ahí vino el equilibrio, que es el cooperativismo. La necesidad de ser sedentario, pero al mismo tiempo ser nómada, buscando tu necesidad de materiales de existencia, material y espiritual. Entonces se le está negando a una parte de esos seres humanos. Mira, ahora recientemente acaba de salir un estudio de la Cancillería, muy interesante, entra, que está bonito, donde ahí dice que tenemos alrededor de 3 millones de dominicanos fuera de República Dominicana. ¿Qué te quiere decir eso? Que la migración es parte consustancial a la naturaleza humana. Y al desarrollo. Y al desarrollo. Sí. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Puerto Rico, hoy en día no se puede entender sin esa diáspora dominicana, porque los puertorriqueños no quieren hacer trabajo que los dominicanos van y lo hacen allá. No se puede entender, como no se puede entender que una parte de los haitianos estén en República Dominicana. Ahora, para evitar que un anti-haitiano venga a atacarme a mí como pro-haitiano, yo sí lo que quisiera es que el imperio de la ley, que se respete mientras no se revise esa ley del 80-20, se aplique, que el empresario que contrate una persona sin documentos se le aplique todo el peso de la ley. Por ejemplo, yo le digo a la gente, yo tengo visa norteamericana, pero yo no puedo trabajar allá. Yo tengo que sacar una visa de empleo. ¿Usted quiere ir a Canadá a trabajar? También. ¿Usted quiere ir a Alemania? También. Lo que habría que preguntarse, don Cándido, ¿quién es más responsable del crimen? Si el inmigrante que actúa ilegal o el que lo contrata ilegalmente. Nosotros. Entonces, ahí eso es lo que estamos fallando. Por eso, nosotros. Aquí la élite política no ha sido seria y consecuente con la problemática de Haití. Tiene un problema, mira, eso va a venir ahora en las elecciones. Toda la discusión va a girar alrededor de Haití. Sí. Pero ninguno han sido serios, consecuentes con República Dominicana. Ninguno de los gobernantes del 96 para acá han sido serios y consecuentes con el problema de Haití. Por ejemplo. Han estado pasando paño tibio. Es que tú tienes que asumir esto con responsabilidad. Y esa ley 168-13, imagínate, para mí eso fue prácticamente un crimen. Un crimen. Hay cientos y miles de dominicanos. Vamos a decir de presunto dominicano de origen de los hermanos haitianos. Bueno, lo que pasa es que la Constitución establecía eso, ¿me entiendes? Sí. Entonces tú no puedes de buena primera decirle los que nacieron de los 1929 para allá hoy no son dominicanos. O sea, Peña Gómez no hubiese sido dominicano. Le hubiesen quitado, la Junta Central Electoral de entonces le hubiera quitado. Y él era más dominicano que todo eso. ¿Y qué solución usted le ve a ese conflicto? Por ejemplo, a ese particular. Mira que lo que pasa. De la naturalización de ¿cuántos son? 55,000, algo así. No es que tú lo has dejado, son apátridas. Sí, pero ¿cuántos son? ¿Quién los contó?
No, hay más o menos 57.000. Porque el número último que yo escuché de la voz de alguien fue 55.000, pero ¿quién los contó? Migración los contó, el Estado los contó. Andan por ahí, son 55.000. Eso es mucho, en un territorio pequeño. Pero es que no hemos aplicado consecuentemente nosotros mismos la ley. Porque acuérdate que se abrió un libro de extranjería en la Junta Central Electoral y toda esa gente se registraron. ¿No es? Entonces, el problema en gran medida es que nosotros no hemos pensado como país, como nación. Por ejemplo, el problema de Haití no es de un partido político, es un problema nacional. Es nacional. Donde tenemos que sentarnos todos. Y Haití no debería ser un problema, a pesar de sus problemas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar un mecanismo de este lado. Por ejemplo, esa frontera, eso es un mercado grandísimo. Vamos a hacer ahí zona franca, vamos a ver qué hacemos para venderle. Y nosotros inclusive utilizar eso como en lo que ellos entienden, porque no nos corresponde intervenir en cómo ellos van a manejar su jurisprudencia, no. Pero podemos hacer negocio que nos convenga, como de hecho hay muchos dominicanos que se han enriquecido en la frontera de manera lícita y otros ilícita. Vamos a hacerlo de forma tal que funcione y que funcione lícitamente. Eso es lo que yo haría. Claro, claro. No, lo que pasa es que hemos sido muy irresponsables históricamente con la problemática. ¿A quién usted atribuye mayormente la responsabilidad de ese conflicto? No, mira que lo que pasa. Nosotros, porque mira, tenemos la ley de migración. Pero ¿quién es nosotros? Porque usted y yo no lo hemos creado. No, yo no he nombrado a ningún los haitiano. Que han dirigido, por ejemplo, tú tienes, cuando Hipólito, ya él saliendo de su periodo, se aprobó la ley de migración. ¿Te acuerdas? 285-04. Sí. Guión 04. 04, antes de salir. Antes de salir. 7 años guardada duró. En el reglamento duró 7 años sin aprobarse. 7 años. ¿Qué ocurre? Se hizo la segunda encuesta de ENI en 2017. El 71% de todos los haitianos que estaban aquí llegaron en el periodo de Leonel Fernández. El 71% de todos los haitianos. Migraron. 71%. 71%. Exacto. Ahora tú puedes decir, bueno, fue que fue. Pero ¿y cómo en 7 años puede migrar tanta gente? Acuérdate que vino el terremoto del 2010. Ah, sí. Como ahora está, Haití nunca se había visto tan mal, ni siquiera con el terremoto como ahora, porque ahora se unieron todas las crisis juntas. Crisis social, crisis económica, crisis política, crisis institucional, hambruna. Crisis mundial de alguna forma, de potencia, con cierta amenaza. Entonces, y de guerra fría, toda ¿no? esa crisis es natural, oigan, para que lo entiendan los dominicanos, es natural que los haitianos, los 11 millones que hay, quisieran venir para acá. Porque tú te estás muriendo de hambre. Lo que no es natural es que lo aceptemos. Entonces eso hay que buscarle una solución. Exacto. Como nación, como hermanos vecinos. Entonces la idea es que esto no es un problema de partido político, esto es un problema nacional que debe ser conducido con visión. Fíjate, tú vas a los Estados Unidos y hay problemas que no es de republicano ni demócrata. Es del país. Es del país. Tú, la industria periodística Fox, ultraconservadora, sí. Es de los republicanos, los dueños, pero ellos tienen problemas que son, ¿qué? De país. Y si tienen que atacar a Donald Trump porque Donald Trump se pasó, lo van a atacar porque es un problema de país, de nación, no un problema partidario. Y eso es lo que a República Dominicana le hace falta. Aquí hay problemas estructurales que tienen que ser enfocados desde el punto de vista nacional para avanzar. Bien, vamos a la primera pausa comercial y volvemos en breve con Cándido Mercedes, investigador social, sociólogo, profesor y amigo de todos los comunicadores, porque a ninguno le dice que no, siempre nos apoya y nosotros lo valoramos mucho. Gracias. Quédese ahí. Actores políticos dominicanos deben constituirse en agentes de cambio. Así se expresó hace unos tiempos y que mantiene expresándose Cándido Mercedes. Cándido,
¿Qué es lo que tienen los políticos dominicanos que no se convierten en un agente de cambio? Porque evidentemente usted tiene una inquietud y usted es un investigador. Usted no habla por hablar, ¿eh? Gracias. Mira qué es lo que pasa. Los actores políticos han ido modificando las normativas, las reglas del juego para poner a la República Dominicana a tono con el siglo XXI. Pero eso es normativo, eso es las reglas. Pero hay un desbalance entre lo que ellos aprueban en el Congreso, las leyes, y lo que llamamos la cultura política. Hay un desbalance. Fe, ¿cuál es el desbalance? Tú haces las reglas del juego, pero tú la violas. Ahí está la pastoral de la iglesia. ¿Qué nos dice la iglesia hoy en su pastoral? Que hay la necesidad de el respeto a las leyes, el respeto a la justicia y que tenemos que ser la honestidad, actuar con honestidad. ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de los actores políticos que son inconsecuentes? Con ese desbalance entre el imperio de la ley, por ejemplo, para que tú entiendas, nosotros tenemos que desde el 1998 al 2022 le hemos dado a los partidos políticos 21.521.156.000 pesos. 21.521 millones. Eso es mucho dinero. Pero ellos, cuando se hizo esa ley, era para no recibir dinero de empresarios ni nada. ¿Y ahora qué tenemos? Que reciben dinero de los empresarios, reciben dinero de narcotráfico ilícito, reciben dinero de la corrupción administrativa, pero no rinden cuenta. Y tú dices, pero ¿y por qué? La calidad de los actores políticos, de la honestidad. Por ejemplo, yo pongo un trabajo que hice. Brasil nos lleva 20 veces la población nuestra, tiene 220 millones, y 172 veces su territorio, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y 120 millones de habitantes. Y ambos países, en materia electoral, rinden cuenta, tanto los partidos como individualmente, administrativamente, y nosotros no hay forma de que ellos rindan cuenta. Los nuestros. Sí, aquí se acaba de aprobar una nueva ley. Y, por ejemplo, tú eres candidato individual y tú no tienes que rendir cuenta. Nosotros, el Banco Central, cuando hizo la ley de lavado de activos, puso a los partidos políticos como sujetos, obligados, y ellos lo quitaron. Y cuando ustedes investigan, sobre todo los sociólogos como usted, ¿qué han encontrado? ¿Cuál es la razón por la que ellos no rinden cuenta? Porque ellos no pueden justificar. No, y ellos se han convertido en una especie de casta. En los países que tienen un alto desarrollo, un político es un ciudadano. Sí. Fíjate, ¿por qué una casta? Tú vas al Congreso, el Congreso tiene una protección social de ellos, sí, pero con el dinero público. Sí. Un seguro es privilegiado, médico. Internacional. Pero ellos se pueden jubilar con 4 años de servicio. Y salen con una pensión por servir 4 años. Y salen con una pensión. Pero sí, bueno. Pero ellos tienen 2 exoneraciones por 4 años. Yo te voy a preguntar. 2 exoneraciones sin límite. Sin límite. Y no la deberían vender. Eso es ilegal. Y vendible. O sea, un negocio. Aquí ser diputado es un buen negocio. Entonces eso es una casta. Eso es un privilegio que aterra, que avergüenza. En una sociedad con mediana intensidad democrática, tú dices eso en Uruguay o en Costa Rica y Chile, y eso es inaudito, y aquí lo tenemos como si fuera, óyeme, ¿cómo es posible que un senador tú le des mínimo 700,000 pesos mensuales y que para ello darlo? Ese otro. Donde Alicia Ortega demostró que había un señor que dice, pero que a ti te dan 60,000 pesos mensuales, el senador. No, a mí lo que me dan es 3,000 pesos, 5,000 pesos. O sea, no hay forma de que rindan cuenta verdaderamente. Entonces, tú no puedes, en un Estado social democrático de derecho, crear desde el propio Estado
ciudadanos de primera, ciudadanos Entonces, de segunda, los que ciudadanos de deberían tercera. convertirse en agentes de cambio son los responsables de la barbaridad que estamos viviendo De la como inmensa sistema. riña histórica, porque así tú no haces avanzar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente no se da cuenta. Hay una máxima que dice, el modo en el que usted vea que se use o abuse del poder es lo que la gente hace. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? porque se recrea, se derrama y cada quien va a hacer a su nivel social y económico lo mismo. De hecho, la mayoría de hombres, inclusive jóvenes de 25 años, mujeres, que están haciendo política, que yo conozco, la mayoría de los que están es que por llegar a buscarse lo de ellos. No hay uno solo. Pero, y es normal. No hay uno. Escalante, tú te vas a preguntar, ¿cuánto cuesta ser diputado, ser senador o alcalde? Mira, diputado mínimo 25 millones. Sí. Ok, ahora, si tú sumas los 4 años que tú vas a durar siendo diputado y no gastas ni un centavito, nada de lo que tú cobras en esos 4 años, tú no sumas los 25 millones. No, Entonces no hay gato entre macuto ahí. claro. ¿Me entiendes? Gato y liebre. Entonces, y de ¿qué todo. ocurre? Que la calidad de la democracia disminuye. Entonces ahí vamos con la democracia, don Cándido. El sistema democrático depende de los partidos para que pueda haber democracia realmente participativa, que es la que se va moviendo hacia los estamentos sociales, implica la política. ¿Qué vamos a hacer con nuestra democracia, con el sistema? Porque déjeme decirle, ahí donde tú estés sentado, han venido otros investigadores y analistas y dicen que el sistema está podrido, que el sistema está colapsado, que el sistema ya llegó al punto donde no da más. Y sin sistema no hay democracia. ¿Qué va a pasar? El último informe del Latinobarómetro nos dio 24 de 100, los partidos políticos. ¿24? De 100. A República Dominicana. Sí. O sea que estamos debajo del 50%. De las instituciones, el que más bajito está son los partidos políticos. En términos de democracia. No, de aprobación. ¿Cuánto tienen? De 100, 24. Imagínate. El Congreso, 33. Las iglesias y la Fuerza Armada es que están más elevadas. Las Fuerzas Armadas sacaron 52. Entonces, mira qué es lo que pasa. Cuando tú haces que haya una exacerbación del dinero, que es lo que llamamos la plutocracia, entonces, los partidos políticos, ¿qué hacen? Vamos a buscar a Juan Pérez, que tiene dinero. Pero Juan Pérez no tiene calidad. No ha estudiado. La política es arte y es ciencia. La política es para tú servirle a los demás, para ser puente de construcción cada día de una mejor democracia. Pero si tú lo que eres, rifero, tú no tienes sensibilidad social, parte de ahí. ¿Dónde están los negocios de lotería? En los barrios. En los barrios. En los barrios El 98% de los que juegan, ¿quiénes son? Los pobres. Los pobres y vulnerables. Y vulnerables. Entonces, tú, fíjate que el tercer partido más numeroso en el Congreso son los riferos. Sí. Y están en todos los partidos. Pero ningún rifero tiene sensibilidad social ni sabe de política en términos científicos. Es lo que es negociante. Cándido Mercedes, ¿cómo ve el sistema de partido? Cándido Mercedes, el investigador, el que ve la cara del pueblo, el que yo sé cómo se maneja a nivel de investigador, viendo, estudiando los fenómenos sociales. ¿Qué Cándido ve? Mira qué pasa. ¿Qué va a pasar? Tú creas el monstruo, que fue lo que la élite política, lo que la partidocracia, lo de arriba, ¿verdad? Partidocracia es la combinación entre élite política y élite económica. Exacto. O la oligarquía política, si tú quieres. Ellos, a través del clientelismo, fueron creando el monstruo. ¿Ellos son los políticos o los empresarios? No. La combinación de los dos. La combinación de los dos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Crearon el monstruo, que el dinero merece al clientelismo. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, cuando hay ese clientelismo, el dinero es lo que se impone, no la calidad de los actores políticos. Así ha estado siendo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que tú necesitas dinero de ilícito, dinero de narcotráfico, dinero del terrorismo, dinero de todo. Aquí realmente no se sabe
¿Cuánto cuesta una campaña presidencial? Realmente, don Cándido. Es muy costosa. Muy costosa. Mira, por ejemplo, para ponerlo de paradigma. Brasil hizo elecciones. Ganó Lula da Silva, ¿verdad? Lo supimos el mismo día. El mismo día. Pero con 140 millones de gente que votó. Pero al mismo día que se decía quién ganó, se decía cuánto gastó Lula y cuánto gastó Bolsonaro. Y quiénes dieron dinero individualmente. Aquí se sabe eso. No. Ese es el secreto mejor guardado. ¿Y cuántos millones de gente que votan aquí? Es 8.300.000 que van a votar. Y la mayoría no está votar, votando, que tienen derecho al voto. Que tienen derecho al voto. Y la mayoría no está votando. ¿Cuánto es el número? No, fue un 30. Aquí siempre hay una abstención de 30, 32. 30. Ahora en el 2020 fue de 42 porque como efecto de la pandemia. ¿Me entiendes? Bueno, hemos dicho que es por la pandemia, pero... Sí, fue por la es pandemia. Más mucho votaron. Es más por la pandemia. Sí, porque había que ser valiente para tú ir a hacer esa fila sabiendo que te podía contagiar sin uno saber qué era lo que contagiaba. O sea que los que fueron a votar, Luis Abinader le debe el doble. El triple. El triple. Porque no es fácil. Con ese del triple volvemos en el último bloque de Conexión Global RD y Cándido Mercedes. Quédese ahí. Estamos hablando del sistema político nacional. Pero le pregunto, don Cándido, ¿usted qué dice? ¿Está podrido, está dañado, está grave, está en un alto riesgo de llevarnos a una situación sumamente preocupante? Como dice la amiga... Dígame una palabra. Rosario Espinal decía, no han colapsado, pero están mutando. ¿No han colapsado? Pero están mutando. Mutando, o sea, casi, en eso. Está en una difícil situación. Sí. ¿Y sobre qué todo ahora, podría pasar si eso no cambia? Que evidentemente, don Cándido, no le vemos forma de que vaya a cambiar, que es la desesperanza que tienen una gran mayoría, porque aquí en este programa estamos popularizando la conchunfancia. ¿Se acuerda de la conchunfancia? Allá en Venezuela, tengo como 3 programas diciendo la conchunfancia. Anótelo y busque el significado. En Venezuela se lo dispusieron al régimen que daba igual que ganara Andrés... el COPEI o Acción Democrática. Entonces, nosotros ahora estamos viendo la conchumpancia dominicana. O no en importa Perú quién sea también. que gane. En Perú está pasando. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos cuando pasa eso? Mira, yo no le tengo miedo al cambio, pero a veces los cambios cuando se generan como consecuencias reactivas, el riesgo es muy alto. De que siga otro cambio. De que el mismo cambio sea se cambie. muy difícil. No, porque mira qué pasa. Ahora mismo los actores políticos deberían darse cuenta de que tienen que repensar la forma de hacer política. Que se requiere lo que se llama la buena política, donde el clientelismo tienda a desaparecer y que el debate de las ideas y alrededor de lo que son los problemas estructurales de la sociedad dominicana se genere. ¿Ya no da tiempo para eso, don Cándido? Pero debería comenzar. Por ejemplo, ahí tú tienes a José Horacio. José Horacio Rodríguez, ¿no? Mira qué papel Diputado. tan estelar ha hecho ahí. ¿Me entiendes? Y José Horacio... ¿Y cuánto hay como él? Nada más él. No, pero que los partidos deben buscar gente así, que los hay. ¿Pero en qué partido está él? ¿En el PRM? No, en el de Minú. En el de Minú. Un partido que no es el partido tradicional de amarrar. Exacto, pero entonces nos toca a ustedes los comunicadores, a la sociedad civil, aplaudir esa forma de buena política para que esos partidos tradicionales se vean abocados a transformarse. ¿Por qué? Porque ya la sociedad está cambiando. La sociedad no es la misma. No. ¿Me entiendes? Y esos actores políticos creen que van a seguir cimentándose, empinándose ahí en esa rueda tan tautológica, circular, perversa. Abusiva. ¿Me entiendes? Y hasta cierto punto, don Cándido, corríjame, bruta.
Una posición bruta, porque usted se está dañando a sí mismo al dañar su país. No, pero a ellos le ha ido bien. A ellos no le importa. Pero eso va a llegar un momento donde no va a ser suficiente. Y ellos van a desaparecer. Que no se están dando cuenta, porque ellos creen que esa práctica política perversa se va a mantener per século seculorum toda la vida, de manera sempiterna, y no se puede seguir así. Tienen que cambiar la forma de hacer política. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Ese es el artículo que yo te mandé a decir. Antes, cuando yo era pequeño y se necesitaba saber qué dijo Juan Pérez hace 5, 10 años, tú tenías que ir a un periódico de eso y pagar muchísimo dinero. Y había un empleado para que fuera al almacén a buscar ese periódico. Hoy todo está ley de un clic. Es más, ya no hay que darle al clic. No. Tú le dices a Siri, ¿qué dijo fulano con respecto a esto? Y ahí te sale todo. No, al contrario, más de ahí tenemos el algoritmo que ya sabe lo que usted lee y se lo manda así desde que usted se pone en la PC. O entonces ya tú no puedes manipular, desinformar, utilizar la posverdad, porque eso se te revierte. ¿Por qué los ricos políticos corruptos del país, junto con los ricos políticos, no han entendido eso, don Cándido? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que Bauman llama la ceguera moral. Y esa ceguera moral prolongada, luego se le va a crear un problema político, institucional, social, porque debería. Mira, por ejemplo, la élite empresarial debería entender ya, por visión de país, que ya el modelo económico no nos está dando salida. Que este país necesita un modelo económico basado en el capital humano intensivo. No que podemos haya un verdadero desarrollo humano. ¿Me entiendes? En inversión en capital humano, que es educación y salud. Por ejemplo, República Dominicana aprobó en el 1997 el 4% de la educación. Pero no fue sino en el 2013 que se ejecutó, comenzó a ejecutarse. Eso quiere decir que teníamos 16 años de atraso. Cuando tú miras el promedio en América Latina, el promedio está en 4.6. Pero hay países como Costa Rica que es 7. Cuba es 8. Argentina es 7. Canadá es 6. Estados Unidos 6.2. Nosotros, wow, 4. En educación. En educación. Pero en salud, ¿tú sabes cuánto estamos invirtiendo? Es 2. 1.8, 1.7. ¿Y cuál es el promedio en la región? Y ahí tenemos la gente de medicina de alto costo muriéndose. ¿Tú sabes cuánto es el promedio en América Latina en salud? En salud, no en protección social, que ya hay más 6.6. Sí, eso es bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes un modelo basado en qué? En salario que deprimido. Mira, ¿cuál es el salario mínimo mayor en República Dominicana? Es 21,000 pesos. 21,000. Es el segundo más bajito de toda América Latina. El segundo más bajito de América Latina completa. Y lo promovemos. Y eso que te estoy diciendo, el salario mínimo mayor del sector no sectorizado. Porque cuando tú vienes a ver turismo, que es el buque insignia, que está bien, supongo. Sí. Pero en turismo hay 3 salarios mínimos. En turismo hay uno que es de 10,500. Cuando son empresas relacionadas con bares y todo pequeño, es 10,500. Sí. Los resorts y que te además compensan con las propinas. Pero además, ¿cuál es el atraso? ¿Tú sabes cuántos salarios mínimos hay en este país? Algunos dicen 17, pero yo hice la tarea. Son 23 salarios mínimos. Pero la gente no entiende qué es salario mínimo. Salario mínimo no es que tú trabajes para que tú te mueras. Salario mínimo es que el ser humano tenga las condiciones materiales de existencia mínima vital para reproducirse en calidad. No el mínimo que a mí me parece que debo pagarte, porque es lo que yo entiendo que tú debes cobrar. Pero tú sabiendo, yo como empresario, que yo no puedo satisfacer el mínimo. Es un abuso. Por eso, si tú lees el Latinobarómetro, te dice a ti, República Dominicana es, primero, el 67% de los dominicanos tiene que coger fiado, prestado para terminar el mes. Sí. Es de América Latina el que más fiado tiene que coger. Sí.
¿Pero para qué? Para sus necesidades vitales. Entonces, tú no puedes. Por ejemplo, ¿cuál es el salario mínimo en la administración pública? ¿Usted sabía cuánto es? Ahí hay varios también. No, 10,000 pesos. Solo 10,000. 10,000. Pero hay otros vendiendo la entidad, por ejemplo, en turismo, ahí aumenta. Sí, pero no. Salario mínimo es, por ejemplo, un conserje. Exacto. Lo que limpian. El salario mínimo, 10,000. Pero divídeme 10,000 entre 56. ¿Eso te da cuánto? Menos de $200. Menos. Al mes. Menos de $200 al mes. Y nosotros vivimos en una economía. La economía nuestra es costosa. Sí. Es costosa. Si tú comparas, por ejemplo, tú vas ahora mismo a Colombia y con $43 tú vas con alguien y tú te vas a un hotel con entrada, vino, plato fuerte, postre. Y aquí tú te vas con otra persona a cualquier sitio y $43 son 3,000 pesos. No puede. No, $125, $75. Esa es la realidad social y económica de República Dominicana que tenemos que transformar. ¿Y hay esperanza en lo inmediato o mediano que usted como investigador que puede comparar variables de lo que no es con lo que sí es y con lo que pudiera estar siendo? ¿Qué esperanza le damos al pueblo? Mira, que se está yendo, la vuelta ahora es por Guatemala. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Sí. Como investigador. Da pena. Yo mismo tengo un amiguito que cuando vine a ver, ¿y dónde está fulano? No, él se fue por Guatemala. No, nosotros estamos en República Dominicana. Por eso Jesucristo decía, ama a los demás como a ti mismo. Y cuando le llevaron a Magdalena para que le tiraran piedra, ¿verdad? Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí. Hoy en día hay 7 habilidades del futuro que tenemos que asumirlas. Adaptabilidad, pensamiento crítico, optimismo, integridad, proactividad, empatía y resiliencia. La empatía no le haga al otro lo que a ti no te gusta que te haga, la regla de oro. Entonces, yo soy optimista. Lo que usted me está diciendo es que en lo que estos hombres y mujeres que usted y yo le permitimos que nos gobiernen porque lo que votamos por ellos somos usted y yo, todos los problemas que usted está teniendo, usted es la responsable y yo soy el responsable porque votamos por los que no teníamos que votar y seguimos votando y la mayoría vota y vota sin razonar porque querramos o no, por lo menos hasta ahora, en este país, votar está funcionando. Sí. Entonces, don Cándido, parte de la democracia, ¿verdad? El derecho a elegir y ser elegido. Ahora, yo soy optimista. Eso le iba a decir para terminar mi idea, con su optimismo que me gusta. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que nos cuidamos nosotros, que seamos nosotros empáticos, amigos, hermanos, sociables y nos ayudemos. Y participemos en una lucha por más y mejor democracia. Más y mejor democracia. Más y mejor democracia. ¿Y es posible? Eso es posible. Es que, mira, la sociedad de hoy, a partir del 2017, comenzó a cambiar. Fíjate que ahora la sociedad participa, dice que no, que eso está mal. Que antes no, y antes se te imponía, la élite política se imponía. Ahora no, ahora estamos más abiertos. La sociedad no es igual. La sociedad cambió, el país necesita más democracia y usted y yo somos los responsables de hacer que pase. Exacto. Nos vemos el próximo sábado. Don Cándido, gracias. Un placer.